Bien, entonces vamos a abrir la palabra de Dios, como digo, en la epístola de Pablo a los Colosenses, capítulo 3, y del 1 al 4, dice así la palabra de Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Este sí pues no es que haya duda en el apóstol Pablo, duda de que en los creyentes, ¿verdad?, que los creyentes de Colosas no hayan resucitado con Cristo. Una mejor traducción sería: ya que, o puesto que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Así que si miramos también el capítulo 2, versículo 20, Pablo da por sentado no solo que los colosenses han identificado con Cristo en la muerte, sino que también ahora en el 3.1 lo que hace es asumir que se han identificado con Cristo en la resurrección. En la resurrección. Así que quien ha muerto con Cristo tiene que resucitar con Él, obviamente. No quedó en la tumba Cristo, sino que se levantó de entre los muertos. Y nosotros nos identificamos precisamente con eso: muerte, sepultura, ¿verdad?, y resurrección en Cristo. Y es mediante esa unión con Cristo que los creyentes hemos muerto, hemos sido sepultados y hemos resucitados con Él. Y qué maravillosa es la palabra de Dios cuando nos dice que cuando por fe somos salvos, porque depositamos nuestra fe en la bendita palabra, en la bendita persona del Señor Jesucristo, somos partícipes de una nueva naturaleza. Y es una naturaleza divina, ni más ni menos. Una naturaleza divina. Dice Pedro en su segunda epístola, capítulo 1, versículos 3 y 4, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel es Cristo, que nos llamó por su gloria y excelencia, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Y después continúa el texto diciendo, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, de los deseos carnales. Es decir, hemos pasado de un mundo donde realmente lo que, como dice Pablo, seguíamos la corriente de este mundo, un mundo gobernado por Satanás, únicamente había una naturaleza en nosotros. Sin embargo, al llevarse a cabo este milagro en nuestras vidas, Dios nos concede una naturaleza divina. Y es la que ahora hace que pensemos, o que debemos pensar constantemente, en las cosas que son de Dios y olvidarnos de las cosas de este mundo. Esa es la realidad, hermanos. Y esto es realmente maravilloso. ¿Por qué? Porque es por pura gracia, es misericordia de Dios. Nosotros no somos merecedores de que Dios nos haya impartido en nosotros esa nueva vida en Cristo. Y como participantes de esa naturaleza divina, ¿qué ocurre? Que ya no seguimos los deseos de la naturaleza pecaminosa. Hermanos, en la salvación nuestra vieja naturaleza ha sido derrotada. El pecado ha sido derrotado.
El pecado no tiene dominio sobre nosotros. Quien ha de tener dominio sobre nosotros es el Señor Jesucristo, a quien le debemos la salvación, a quien le debemos estar en este día aquí, abrir la palabra de Dios, cantar como estamos cantando, como decía el hermano Iván o Antonio, que ha dicho que necesitaba ver a los hermanos. Esa es la realidad de una nueva vida en Cristo. Al resucitar con Cristo, hermanos, ahora la forma de andar, de vivir, debe reflejar en todo momento que somos nuevas criaturas en Él. Y es más, somos llamados por la palabra de Dios a andar en el Espíritu y a no satisfacer los deseos de la carne. Gálatas 5, 16 y 17. Ahora, ¿cómo sabemos que estamos andando en el Espíritu? Pues fácilmente, porque la palabra de Dios nos da la respuesta. Y la respuesta está en Gálatas 5, 22. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que andan en el Espíritu manifiestan el fruto del Espíritu. Manifestamos, en definitiva, el carácter de nuestro Señor Jesucristo. El mundo tiene que vernos que somos muy diferentes a aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Y estas 9 actitudes o virtudes piadosas son las que deben caracterizar la vida de los que pertenecen a Dios y poseen el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, mirad, os voy a confesar algo. Esta mañana le he dicho a María Jesús, estoy nervioso. Digo, ¿no tienes alguna pastilla de estas de las que te tomas tú? Dice, si te doy una de esas pastillas te vas a dormir. Digo, bueno, pues no, eso no me interesa. Y antes de iniciarse el culto, me había preparado tila y tenía ahí un tazón con una infusión de tila para tomarme. ¿Sabéis por qué estaba nervioso? Porque cuando he dedicado tiempo a la preparación de este estudio, os digo sinceramente y os lo digo de corazón, y el Señor es testigo, de que no me veía digno para poder hablar esta mañana de lo que estoy hablando. Y es que no lo soy. Y yo ayer le decía, Señor, si tú no quieres, no lo permitas que yo esté mañana hablando de este tema. Porque viendo lo que Cristo ha hecho y sabiendo cuál es mi comportamiento, os aseguro que no soy digno. Y os lo digo de corazón, no lo digo no, Dios me conoce. Entonces, al haber impartido Dios una vida, al habernos dado una nueva naturaleza divina, esto nos lleva, hermanos, a ciertas responsabilidades. Y fijaos que, como dice el texto, al haber resucitado con Cristo, debemos desear, debemos anhelar los valores celestiales y espirituales. Esas son las cosas de arriba. Las cosas de arriba son valores celestiales y espirituales. ¿Y qué nos dice el Señor? Que lo busquemos. Buscad las cosas de arriba y mirad que está en el tiempo presente, indicando, es un imperativo en tiempo presente, y lo que nos indica es una acción continua. Es decir, constantemente, continuamente debemos buscar las cosas de arriba. No es algo que tengamos que buscar hoy,
porque estamos interesados, porque estamos pasando por problemas. No. Tenemos que buscarlas continuamente, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y esto nos lleva a desear, a anhelar, a buscar esos valores espirituales. Y están arriba. Arriba es donde Dios mora. Es el cielo. Buscad, buscad y hallaréis. Buscad las cosas de arriba. Y Pablo nos exhorta no solamente a los colosenses, también a nosotros, a llevar a cabo la tarea constante de dedicarnos a las cosas que tienen que ver con la nueva vida en Cristo. Así que los nuevos deseos, los nuevos anhelos de aquellos que hemos resucitado con Cristo tienen que ver con valores celestiales y espirituales. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son estas cosas de arriba, Señor? ¿Cuáles son estas cosas? ¿A qué te estás refiriendo? Hermanos, algunas de las cosas son las siguientes. En primer lugar, buscar a Dios. Es tener a Dios como nuestro primer amor y la meta suprema, superior de nuestra vida en Cristo. Eso es lo primero. Tenerle como nuestro primer amor y como objetivo, como meta suprema. Es amarle a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Deuteronomio 6:5. Pregunto, ¿amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas? Es decir, con todo nuestro ser. Que cada uno se responda, porque cada uno sabéis cómo andáis. Yo lo sé, cómo ando yo. Yo sé cuál es mi respuesta. Me encanta lo que dice el salmista del Salmo 73, 25. Y es que este salmo, hermanos, dice así. El salmista dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿Alguien puede decir que continúa ahora? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Algo así. Y fuera de ti Nada deseo. nada, hermanos. ¿Es esta nuestra meta? ¿Es este nuestro objetivo? Sabemos que Dios está en los cielos y podríamos decir con el salmista, oh sí, Señor, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Ahora, podemos decir honestamente delante del Señor que fuera de Él nada deseamos en este mundo. Mi carne, continúa diciendo el salmista, y mi corazón desfallece, mas la ropa de mi corazón y mi porción es Dios para cuando me convenga. ¿No? Es Dios para siempre. Para siempre. Himno 489 del himnario majestuoso que hemos cantado. Como el ciervo va por agua brama, como el ciervo por agua brama, mi alma así te desea, a ti. Tú eres solo mi anhelo y vida, y te adoraré a ti. Solo tú eres mi fuerza hoy, y solo a ti rindo lo que soy.
Tú eres solo mi anhelo y vida, y te adoraré. Ahora, permitidme hacer una pregunta. ¿Esto lo hemos cantado hoy? Sí. ¿Lo hemos cantado todos? ¿Esto ocurre en nuestra vida? ¿Somos así? ¿Lo que hemos cantado esta mañana? Sí. ¿Cómo? Que no sé. Yo hablo por mí. ¿Realmente el Señor es nuestro anhelo y vida? Y solo lo adoramos a Él. Esta es la aspiración del salmista, hermano. Esto que acabamos de leer. Ojalá sea la nuestra. Otra de las cosas es buscar las cosas de Cristo. Es tener una relación íntima con Cristo. ¿Para qué? Para conocerle. Tenemos que buscar a Cristo día a día y buscar su voluntad. Dios nos escogió y nos salvó con un propósito, hermanos: hacernos cada día más semejantes a su Hijo. Para saber cómo es Cristo, tenemos que conocer a Cristo. Tenemos que conocerlo. Y a veces me da la impresión que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Y se acabó, ahí lo dejamos. Pero es que Cristo también es Señor. Cristo es Salvador, sí, pero también es Señor. Y Cristo desea ser el Señor de nuestras vidas. Pero a veces me da la impresión que vivimos como si Cristo solamente fuera nuestro Salvador y decir: Señor, qué bueno eres, gracias porque has entregado tu vida por mí y me has salvado de la condenación eterna, punto y final. Pero hay algo más. El señorío de Cristo debe ser algo que se ha de manifestar a través de nuestra conducta, en los pensamientos, en la forma de hablar, en la forma de vivir. Buscar las cosas de Cristo es reconocer el señorío de Cristo y someternos a Él como Salvador y Señor. Otra de las cosas es buscar el reino de Dios. La exhortación de Pablo, de Pablo. La exhortación de Pablo de buscar las cosas de arriba, fijaos que concuerda también con otro texto que tienen que ver con unas palabras de Cristo en Mateo 6:33, y es: mas buscad, o imperativo de nuevo, tiempo presente, seguir con la búsqueda, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán. Pedimos, y el Señor dice que pidamos. Ahora bien, hermanos, cuando pidamos, debemos también estar sujetos al señorío del Señor. Y buscar el reino no es solamente esperar el retorno de Cristo, aunque obviamente esto está incluido también en su retorno. También es trabajar, ¿para qué? Para la extensión del reino de Dios en los corazones del hombre. Y también es recordar que somos ciudadanos del cielo. Estamos en la tierra, pero nuestra ciudadanía está en el cielo. Qué misterio, ¿no? Y qué bendición. Y qué responsabilidad. Y qué responsabilidad. Y qué responsabilidad. Y otra de las cosas es buscar los valores espirituales, los dones del Espíritu Santo. Entre los valores del reino se encuentran aquellas virtudes que el apóstol Pablo nombra en este mismo capítulo, y ahora os invito a abrir, si la tenéis abierta, la Biblia no la abráis, pero sí os animo a que leamos los siguientes
versículos. Estamos hablando de valores espirituales. Y fijaos lo que dice el apóstol Pablo en este mismo capítulo, versículos del 12 al 14. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos, llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Estas son las virtudes, hermanos, que debemos buscar como nuevas criaturas en Cristo que somos. Dice un hermano: Pablo añade una más a las virtudes, la que él llama el vínculo perfecto del amor. El amor es la cualidad moral más importante en la vida del creyente, pues es como el pegamento que hace posible la unidad en la Iglesia. Los creyentes nunca disfrutaremos de la comunión fraternal mediante la misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre y la paciencia, así como perdonarnos ni soportarnos mutuamente, a menos que nos amemos unos a otros. Y hermanos, si nuestros corazones están llenos de estas virtudes que acabamos de leer y valores, no habrá cabida para los deseos de abajo. Estas virtudes están arriba. Si esto es lo que llena nuestras vidas, no habrá mucha cabida para los deseos de abajo, que son deseos terrenales. Así que toda la vida del cristiano, hermanos, debe estar orientada hacia lo celestial. ¿Y por qué es hacia lo celestial? Porque es donde está Cristo, es donde está el Señor Jesucristo. Sigue diciendo el texto: donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Cristo fue coronado, Cristo fue exaltado y Cristo se encuentra a la diestra del Padre. Nosotros, hermanos, podemos tener la absoluta seguridad de que Cristo tiene tanto la autoridad como el poder para derramar bendición que su pueblo necesite. Es decir, Cristo es la fuente de toda bendición. Cristo es la fuente de bendición para su pueblo. Es la fuente de la vida y de la fuerza del creyente. Esto lo vemos cuando Cristo le dijo a sus discípulos: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Y fijaos qué interesante, porque dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, le haré. Obviamente todo lo que pidamos esté dentro de su voluntad. Cuando nosotros pedimos a Cristo y lo que pedimos está dentro de su voluntad, ¿sabéis qué sucede? Que el Padre es glorificado en el Hijo. Mirad que es importante pedir, pero pedir lo que está de acuerdo a su voluntad, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiereis en mi nombre, enfatiza Cristo, yo lo haré. Él es la fuente de toda bendición. Tenemos que recurrir al Señor Jesucristo. Él es nuestro mediador entre el Padre y nosotros, pero Él es la fuente. Es el que nos colma de bendiciones. El que ha puesto sentido a nuestra vida. El que podamos ver ahora el mundo como está. Bueno, el mundo, a medida que pasan los años, el mundo cada vez está peor. Y es que es lo que dice la Biblia. Es increíble las cosas que están ocurriendo en nuestro propio país. No tenemos que ver otros países. La mentira
la corrupción, la infidelidad, la violencia. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. ¿Qué es esto? No debe de extrañarnos. Con razón, dice el Señor, poned la mira en las cosas de arriba vosotros. No las pongáis abajo, porque vuestros pensamientos, vuestra mente se va a llenar de lo que no os conviene. Esto no va a traer paz a vuestro ser. Solo Cristo es la fuente. Hermanos, nosotros los creyentes podemos tener la certeza de que nuestra búsqueda concluye en Él. Él es el principio y el final. No tenemos que buscar en otro sitio, solo en Él. ¿Por qué? Como dice Corintios, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. En Cristo. Él es la fuente de bendición. Todas las promesas que vemos en la palabra de Dios, hermanos, promesas de gozo, de amor, de bondad, de perdón, de salvación, de santificación, de comunión, de esperanza, de glorificación y cielo que Dios nos ha dado, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, son posibles en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo tiene la preeminencia en todo. En todo. Suficiente. Él es quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Primera de Pedro 3, 22. Y ahora el versículo 2, pasamos del buscar al poner. Ahora en el versículo 2 nos dice que pongamos la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Poner la mira. Viene de una palabra griega que se puede traducir en pensar. El poner se puede traducir en pensar. Lo que Pablo entonces está diciendo es, vosotros, le decía a los colosenses, vosotros colosenses, debéis buscar solamente el cielo y pensar en el cielo. Poner la mira en las cosas arriba es poner, no poner, pensar en las cosas de arriba, la morada de Dios. El creyente debe hacer, es maravillosa la palabra de Dios. Ayer, perdonadme, me ha sido maravillosa. Ayer estaba leyendo en el Antiguo Testamento y en Canaán había una ciudad que se llamaba Luz. Y le dije a María Jesús, digo, mira, dile a Luz que su nombre sale en la Biblia. Digo, a veces lees la Biblia y dices, si esto no lo había leído yo, pues las veces, es una fuente inagotable. Y ahora, claro, el Señor nos dice en su palabra, haceos tesoros en el cielo. Señor, tesoros en el cielo. Sí. ¿Por qué? Dicen, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Aquí? No, está en el cielo. Busquemos nuestro tesoro en el cielo. En el cielo. Y ahora otra pregunta. Bueno, ¿y por qué debemos buscar las cosas de arriba y pensar en las cosas de arriba? Y la palabra de Dios nos da la respuesta. Versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Veis por qué tenemos que buscar las cosas de arriba y pensar en las cosas de arriba? Porque hemos muerto. Hemos muerto. Hemos muerto, hermanos.
El pecado no tiene dominio sobre nosotros. El sistema de este mundo está dirigido en todo momento por nuestro enemigo llamado Satanás. Y es lo que vemos. Nosotros hemos muerto al sistema del mundo, al pecado, mediante nuestra unión de fe con Cristo en su muerte y en su resurrección. Pablo escribió en Gálatas 6:14: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El mundo ha muerto. El mundo ha muerto para nosotros los creyentes y nosotros hemos muerto al mundo en sentido espiritual. Obviamente tenemos unas responsabilidades. Mientras estemos aquí tenemos que cumplir con ellas. Pero este no es nuestro mundo. Estamos de paso, somos peregrinos. Este no es nuestro mundo, hermanos. Nuestro final no está aquí. Si no viene el Señor antes de que muramos, bueno, pues moriremos, pero iremos a la presencia de Dios. Pero este no es nuestro territorio. Habíamos sido partícipes antes de aceptar a Cristo. Habíamos sido seguidores del príncipe de la potestad del aire, sí. Siguiendo las corrientes de este mundo, sí. Pero por la misericordia y por la gracia de Dios somos lo que somos, nuevas criaturas en Cristo. El hermano Carballosa, un hermano al que amo de corazón, hemos tenido una buena relación y recordamos un viaje que hicimos con él y un grupo llamado La Ruta de la Reforma. Tuvimos en Alemania, tuvimos en Suiza, en fin, hicimos una tournée, no era de vacaciones, sino que fue de gran provecho, y es un hermano increíble. Bueno, pues este querido hermano dice así: la figura, dice, de estar escondido sugiere de tres realidades importantes. Primera, apartamiento, no aparcamiento de aparcar, no, apartamiento de apartarnos. La vida del creyente se alimenta secretamente mediante el único manantial que tenemos a nuestra disposición, y es un manantial inagotable de bendición que emana, que procede de Cristo. Nosotros nos alimentamos de Cristo. La figura quizás que nos muestra con más claridad la unidad en Cristo es la vid y los pámpanos. Recibimos el alimento de la vid, del tronco principal. En segundo lugar, seguridad. Tres realidades importantes de estar escondidos: apartamiento, seguridad. El creyente está escondido con Cristo en Dios. Dice, los creyentes gozamos de seguridad por toda la eternidad, por la eternidad. Y están escondidos. Hay quien lo interpreta como el estar escondido es estar encerrados con Cristo. No escondidos, me escondo aquí, me encierro aquí. Estamos encerrados con Cristo y protegidos de cualquier adversario espiritual. Dice un hermano, ningún infernal ladrón podrá violar la combinación de este cierre. Hay cajas fuertes con una combinación que solamente el titular, el dueño, la conoce. Aquí no, escondidos no, estamos encerrados con el Señor Jesucristo y nadie tiene la combinación. Ahí estamos por toda la eternidad. A quienes el Hijo da vida eterna, dice, no perecerán jamás. ¿Quiénes? Mis ovejas. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará ¿de qué? De mi mano. Pero es que a continuación también la palabra de Dios nos dice que nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre. Hermanos, ¿qué dos manos?
que dos manos. No tengamos dudas en cuanto a la salvación. No tengamos dudas, hermanos. Somos salvos no por méritos, sino por lo que Cristo ha hecho. Y somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y dice el apóstol Pablo, la palabra de Dios, y esto no es por méritos vuestros, sino que es de Dios. En su gracia y misericordia estamos ahí. Yo no sé si os ha pasado alguna vez, a mí me ha pasado alguna vez aquello que se me ha pasado rápido, tener dudas, y la muerte, y si no, no te detengas, sal de ese pensamiento de forma inmediata. Hermanos, el enemigo es astuto. Sal de ese pensamiento, céntrate en la verdad. Dice la palabra que tenemos vida eterna, somos ovejas de Cristo. Y por último, identidad. El creyente está en la compañía de Cristo, como lo expresa la frase con Cristo. Disfrutamos ¿de qué? De una comunión íntima con el Señor Jesucristo, y nuestra seguridad y nuestra identidad con Cristo se fortalecen, puesto que las promesas de Dios, y ahora prestad atención, son irreversibles. Lo que Dios ha prometido lo llevará a cabo. Dios no tiene un plan B, Dios tiene un solo plan, y Él nos ha prometido que estaremos con Él, y esto lo llevará a cabo, seguro. Ahora bien, como decía anteriormente, si hemos aceptado a Cristo como Salvador y como Señor, vamos a estar perseverando. Y esta promesa es para eso, para los verdaderos hijos de Dios, para los que perseveran. Y por último tenemos el versículo 4, que dice que cuando Cristo nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él. Cuando Cristo vuestra vida. Aquí vemos que Cristo no solo da la vida, Él es la vida. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Cristo es la vida. Cristo da la vida porque Cristo es la vida. Escribiendo a los filipenses les decía Pablo, para mí el vivir es Cristo. A los Gálatas les decía, ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí, en ti. Cristo, nuestra vida. Él nos ha dado la vida. Y según las palabras del apóstol, lo más importante de la vida para el cristiano es Cristo. Es Cristo, hermanos. Él es nuestra vida. Ahora, ¿cuál es la clave para vivir una vida resucitada? La clave para vivir la vida resucitada es tener una vida centrada en Cristo. Seguro que algunas veces hemos escuchado expresiones como mi vida es la música, mi vida es el deporte, o mi vida es el trabajo, mi vida es o son las posesiones. Estamos viendo continuamente lo que está aconteciendo en Los Ángeles. Miles de mansiones se han quemado. Para muchos de ellos, su vida era su mansión. Su mansión ha desaparecido, ha quedado hechas cenizas. Esa era su vida y todo ha quedado ahí. Nuestra vida, hermanos, nuestra vida es Cristo. Él es el todo. Él es el todo. Nuestra vida es Cristo. Y como dice el versículo, cuando nuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando en el día de su segunda venida
día que solo Dios conoce, nosotros no lo sabemos, Cristo venga, sea manifestado, entonces los creyentes, nosotros también seremos manifestados con Él. El apóstol Juan, en su primera epístola, capítulo 3, versículo 2, dice: sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Cómo es Cristo? Lo que sabemos de Cristo, y es lo que necesitamos saber, se encuentra en las Sagradas Escrituras. ¿Cómo es su faz? ¿Cómo es su cara? No lo sabemos. Pero el día que nuestros cuerpos sean glorificados y estemos en su presencia, podremos verlo cara a cara y podremos gozarnos en Él. Pero hermanos y hermanas, ese día llegará, pero hasta que ese día llegue, nosotros aquí, en este mundo, podemos también gozarnos en Cristo y estar en su presencia. Lo que necesitamos hacer es obedecer su palabra, amarnos los unos a los otros y seguir adelante. Y cuando necesitemos ayuda, cojamos el teléfono, hermanos, y digamos: por favor, ora por mí, o si no el grupo de WhatsApp, que tanto bien hace. Pero no dejemos, hermanos, de relacionarnos, Bueno, dicho esto, que el Señor nos ayude, nos bendiga y nos dé. Si tenemos alguna cosa todavía que completar para ser como Dios quiere que seamos, pues que el Señor nos bendiga y nos la conceda, pero que a medida que pasan los años, cada día podamos ser más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Yo a veces pienso, Antonio, estás en la recta final, y además es que es lo cierto, es algo que no podemos eludir, sino reconocer. Algunos estamos ya en la recta final, y a veces miro fotos y con 16, 17 años, digo: fíjate, la vida ha sido un soplo. Es cierto, es cierto. Os amamos, María Jesús y yo, en el Señor un montón. Que el Señor os bendiga.